Para entender el comercio internacional del siglo XIX hay que conocer previamente dos doctrinas económicas antagónicas, el librecambismo y el proteccionismo. Según el primero de ellos, la actividad económica debe desarrollarse sin ningún tipo de intervención o traba por parte del Estado, respetándose el principio, la ley de la oferta y la demanda. A partir de ahí, llevado eso al campo del comercio internacional, defenderán que éste debe desarrollarse libremente, sin ningún tipo de trabas o aranceles por parte de los Estados. Por el contrario, los proteccionistas defenderán una política nacional que lleve a favorecer el producto interior frente al que se importa, frente al extranjero, ya sea estableciendo unos impuestos especiales para este o ya sea favoreciendo económicamente de alguna otra manera al producto propio, al nacional. Pues bien, el primer gran enfrentamiento entre estas dos doctrinas económicas se iba a producir en la década de 1840 en Gran Bretaña, y en concreto entre los liberales o Whigs de corte librecambista y los conservadores o Tories de corte proteccionista en torno al símbolo del proteccionismo hasta la fecha, las leyes sobre el cereal. Los conservadores se hicieron con la victoria en las elecciones de 1841. Sin embargo, curiosamente, el primer ministro Sir Robert Peel inició una política de corte librecambista que llegaría a su fin con la abolición de las leyes sobre el cereal en 1846. Prácticamente todo el Partido Conservador votó en contra de su primer ministro, es decir, Sir Robert Peel sacó adelante su moción gracias al apoyo de los liberales. A continuación, lo que sucedió es que fue condenado al ostracismo, marginado por su partido, y uno de sus grandes colaboradores, Gladstone, se pasó al Partido Liberal, a los Whigs. Allí fue ministro de Hacienda y primer ministro durante casi 2 décadas, un periodo de tiempo en el que el librecambismo, bajo el gobierno de los liberales, predominó en Gran Bretaña. Sin embargo, el cambio en una única nación no garantiza el triunfo del librecambismo. Los británicos tuvieron que encontrar aliados en esta política y le van a encontrar precisamente al otro lado del Canal de la Mancha, en la Francia de Napoleón III. Con ella iba a firmar un acuerdo de libre comercio, el conocido como Tratado Cobden-Chevalier, en 1860, que iba a ser el primer paso para sentar las bases de un sistema librecambista a nivel mundial. Para entender por qué Francia dio ese paso, hay que entender dos cuestiones. La primera de ellas, las necesidades políticas de Napoleón III, que había sido nombrado emperador en 1851 y buscaba apoyo internacional a su corona, y qué mejor apoyo que Gran Bretaña. En segundo término, tendríamos que hablar de Michel Chevalier, una persona a la que Napoleón va a encomendar este tratado porque él es un defensor del librecambismo. Él va a ser el responsable de llegar a un acuerdo con Cobden en 1859, acuerdo que se firmaría un año después. Gran Bretaña se comprometía a eliminar todos los aranceles a los productos franceses, con excepción del vino y el brandy, pues esto podía afectar a sus acuerdos comerciales con Portugal. Por su parte, Francia abandonaba su proteccionismo extremo, es decir, eliminaba la prohibición de traer tejidos de Gran Bretaña y rebajaba el arancel al 15%. El Cobden-Chevalier no es netamente un acuerdo librecambista, sin embargo, iba a sentar las bases de lo que a lo largo de la década siguiente sí iba a ser un sistema de libre cambio. Y eso hay que relacionarlo con una cláusula que introduce el acuerdo, la cláusula a la nación más favorecida. Según esta, los franceses se comprometían a que Inglaterra siempre sería la nación a la que darían mejores condiciones, y Gran Bretaña, por otro lado, también. Eso quiere decir que en cuanto los franceses firmasen un acuerdo con los belgas, con los suizos, con los italianos o con los alemanes, y lo van a hacer, y ese acuerdo estableciera un arancel menor que el que estipulaba el Cobden-Chevalier con Gran Bretaña, automáticamente, si el acuerdo con Alemania rebajaba el arancel al 8%, automáticamente, Gran Bretaña tenía que ver el suyo rebajado al 7%. Así, de manera sucesiva, los aranceles entre todos los países de Europa, gracias a la cláusula de la nación más favorecida, fueron disminuyendo. Toda esta situación se mantuvo hasta la crisis económica de la década de 1870,
que explicaremos en un vídeo posterior y que inaugurará una nueva era de proteccionismo. Vamos a terminar este apartado dando una serie de datos sobre el comercio mundial en esta época. En concreto, entre 1800 y 1914 el comercio mundial multiplicó su valor por más de 25. Además, el 60% de las importaciones y de las exportaciones mundiales tuvieron como protagonistas a los países europeos y en concreto en la época librecambista que acabamos de explicar, básicamente de 1840 a 1873, el comercio internacional creció a un 6% anual, es decir, 5 veces más rápido que el crecimiento de la población y 3 más que el de la producción.